La imatge més freqüentment utilitzada per difondre un determinat centre turístic és precisament el seu paisatge. D'ací la importància de comptar amb paisatges de certa qualitat i saber gestionar-los d'una forma racional, tot i coneixent que són uns recursos naturals molt fràgils. El paisaje es esa dermis que tenemos que cuidar porque en ella nos reconocemos, vivimos y sentimos. El concepto de paisaje es un concepto general que en gran medida responde a una construcción social del paisaje. Y eso da lugar a que cuando hablemos de paisajes rurales, paisajes urbanos, paisajes naturales, en todos ellos se habla de esa interrelación entre la sociedad y el medio. El territorio hay que concebirlo como una construcción social en un espacio geográfico determinado. El paisaje, en cambio, es la percepción que se tiene del territorio. Ese es el paisaje. Hay tres elementos en el paisaje. Es el territorio, cualquier territorio se expresa en un paisaje. Es el territorio que percibe la población, lo percibe a través de la vista, pero también a través de otros sentidos, es una experiencia sensorial. Pero sobre todo yo incidiría en la dimensión de que es el territorio percibido cuyo carácter. El carácter es lo que expresa, en función de las relaciones entre naturaleza, cultura y sociedad, la identidad de cada territorio. Una marca no es solo un logo, no es solo una palabra, un dibujo, va mucho más allá y tiene que reflejar los elementos tanto intangibles como tangibles de un destino. En este caso, el paisaje, sin duda, es un elemento clave a la hora de representar un destino. El turista es mucho más exigente y va a solicitar destinos que tengan un paisaje cuidado, unas infraestructuras integradas y además también una serie de productos fundamentados en lo propio del lugar. Esa construcción del paisaje va a revalorizarse a partir de los años 80. Y esa revalorización va vinculado a conceptos como identidad de un territorio, elementos culturales, elementos patrimoniales, gastronomía, cultura, externalidades, que son los elementos que en los últimos años han dado un valor patrimonial, histórico y de uso turístico a estos paisajes. Los paisajes se caracterizan por distintos valores, sin lugar a dudas. Hay unos valores objetivos, por ejemplo, si el paisaje es representativo, si el paisaje tiene unos valores estéticos, si el paisaje se ha conservado durante décadas, incluso siglos, grado de conservación, de mantenimiento. Hoy en día el turista ha cambiado, el turista busca algo más que una simple postal o sentarse a tomar sol en la playa. Un turista busca algo más y es precisamente ese paisaje que nos va a dar el punto de partida para crear una experiencia turística holística, integradora, en el que el turista pueda participar, pueda saborear. En el paisaje conviven valores que están relacionados con los componentes ecológicos, con los componentes culturales de construcción histórica del paisaje, con los componentes incluso económicos, productivos, ligados a las actividades que han modelado y que mantienen en funcionamiento el paisaje, pero hay también en el paisaje valores, diríamos, no estrictamente materiales, valores que tienen que ver con la percepción, con el sentimiento, con aquello que evoca para cada pueblo, para cada persona, para cada comunidad el paisaje en el que vive. Y hay también valores en el paisaje que están ligados a aspectos de tipo sensorial. El paisatge valencià sempre ha sigut molt bonico, ha estat molt cuidat, ha donat molt de menjar a moltes persones d'Espanya i de fora d'Espanya i per tant se devia de mirar amb molt de carinyo i molt d'afecte perquè al fi i al cap és d'on ha eixit o d'on naix tot el que tenim en la comunitat valenciana. Un patrimoni paisatgístic ben conservat i agradable és un factor clau per a l'elecció del viatge. Són destinacions turístiques de qualitat aquelles que tinguen una percepció global de qualitat i, precisament, el paisatge és un aspecte fonamental en aquesta percepció global. En la Comunitat Valenciana hi ha paisatges ben identificats per la seva qualitat turística. Els arrossars de la Ribera del Xúquer, les alzines sureres de la Serra d'Espadà, l'entorn de la Cova de l'Aranya a Bicorb, les salines de Santa Pola i Torrevella,
les oliveres del Maestrat, l'Albufera de València, el Carrascar de la Font Roja, les vinyes de Requena-Utiel, el Montgó en la Marina Alta, els tarongers del Pla Litoral Valencià, l'Horta de València, el Palmerar d'Elx, les Torres Vigia i els Fars de la Costa, el desert de les Palmes o la flora i les herbes aromàtiques de la Serra de Mariola. No són els únics, però, i de segur que es pot anar més lluny. En un món global que no és diferent no és ningú. Per tant, l'aposta pel paisatge com a model turístic té que veure en la singularitat, en l'autenticitat, en lo genuí, en l'autòcton. I la gran sort que tenim els valencians i valencianes és que vivim en un territori molt fèrtil, molt fecund en productes turístics. Indudablemente, el paisaje por sí solo no puede ser generador de una experiencia turística integral y completa, tal y como hoy el turista la demanda. Entonces es necesario que a partir de ese paisaje, como elemento clave, pues se desarrollen productos turísticos que aprovechen esas fortalezas que tiene el país valenciano y a raíz de allí se desarrollen productos turísticos emergentes hoy en día, tales como el oleoturismo, el cicloturismo, el enoturismo, por ejemplo, y el turismo de interior. El territorio, en tanto en cuanto que se convierte en paisaje percibido, ya se convierte en lugar. El ciudadano ya no habla tanto de su territorio como de su lugar, su pueblo, su comarca, su valle, su montaña, nuestra costa. De alguna manera existe un proceso de patrimonialización de cada uno de los paisajes en función de cada una de las sociedades. El territorio valenciano, al tener tantísima historia, tantísimos años de historia, tenga en un paisaje habitado el reflejo de esa historia, en nuestras calles, en nuestras plazas. Además, con la característica de que somos un pueblo mediterráneo que ha vivido siempre en la calle y junto a ese paisaje urbano, paisaje habitado de las aldeas, de los pueblos y de las ciudades, no solo hay una arquitectura, sino también hay un urbanismo, una forma de distribuir esa ciudad o ese pueblo, y además un paisaje cambiante a lo largo del año, no solo por la luz, no solo por la climatología, sino también por la presencia en la calle de las gentes a través de la fiesta religiosa, de la fiesta profana. Los paisajes agrarios son paisajes dinámicos. Quiere esto decir que van cambiando con el curso del tiempo. Por lo tanto, no se puede hablar de un paisaje fósil, es decir, la huerta de Valencia o el viñedo de Requena o el arroz de la Albufera, puesto que son fruto de un proceso temporal. Tenemos la mayor variedad de paisajes agrarios de España, desde los regadíos intensivos de las huertas, los arrozales, los campos de naranjos. Ahora mismo los campos de naranjos en la ribera pues están cambiando el paisaje, puesto que están siendo sustituidos por caquis. Y esto es otro árbol que no tiene hoja perenne, que en invierno la pierde, y por lo tanto el paisaje va a ir cambiando. Fruto también del paisaje agrario, de la actividad humana, son las edificaciones que van unidas a estas actividades. Pues digamos, grandes bodegas en las zonas vitivinícolas, o grandes almacenes de naranja, o huertos, que esto sea lo más significativo de esta llanura litoral, los huertos de naranjos. La Comunidad Valenciana posee una enorme riqueza en paisajes históricos, entre los que podríamos destacar desde núcleos urbanos como el caso de Morella, el desert de les Palmes de Castellón, la Font Roja de Alcoi, cualquier alquería islámica repartida por el territorio valenciano, cualquier abrigo rupestre prehistórico, donde las tres provincias están muy bien representadas, son paisajes históricos de enorme valor. Tots els paisatges conten històries. Algunes tenen un bon final, altres un de dolent. De vegades el turisme de masses ha estat l'excusa per alterar, modificar i danyar els paisatges. Tots els paisatges accepten a l'home i a la seva acció antròpica, però no fins al punt de l'anihilació. El turismo de masas no ha provocado solamente un cambio en el paisaje, algo que es normal. El paisaje, por su propia naturaleza, cambia, es dinámico. El paisaje no es algo estático que va a permanecer siempre igual, sino que tiene que cambiar y es bueno que cambie.
Lo que es negativo es si cambia de una manera muy veloz y los ciudadanos no somos capaces de asumir ese cambio, no somos capaces de reconocernos en el paisaje resultante. Una urbanización masiva, desproporcionada, que no reconoce los valores del paisaje heredados sobre el que se va a instalar, es un elemento de deterioro del paisaje. Infraestructuras que fragmentan, que no dialogan con el paisaje en el que se implantan. Actividades agropecuarias tanto en el sentido de aprovechamientos intensivos con un uso consultivo y poco sostenible de los recursos, como también procesos de abandono de la agricultura. Una gran parte de las comarcas del interior valenciano se han caracterizado en los últimos 40 o 50 años por un continuo éxodo rural, es decir, pérdida de población. ¿Esto qué ha implicado? Pues ha implicado, por ejemplo, abandono de pueblos como tales. Es decir, hay pueblos donde apenas viven 30, 40, 50 habitantes, 100 habitantes. Eso que implica una degradación del paisaje urbano de buena parte de nuestros pueblos. Y en cuanto a la degradación, pues un paisaje que sea valorado, que sea cuidado por sus residentes, haya ese sentido de pertenencia, va a ser transformado, pero desde una perspectiva sostenible, y en esa medida pues creo que la degradación va a reducirse y el efecto en el turista pues será más positivo. Que la millor protecció que pot haver així, en esta horta que jo conec, és que el llaurador poguera viure d'ella. Estaria protegida, perquè ho demostra que els llauradors que viuen de la terra i són treballadors, els camps estan molt ben cuidats. Una de las críticas que podemos realizar a nuestro paisaje o a una parte de los paisajes valencianos es el proceso de banalización, es decir, el proceso de generalización. Un turista, un visitante se puede trasladar por parte de los municipios litorales de la Comunitat Valenciana y prácticamente está en el mismo paisaje. Cal incloure el paisatge en les polítiques públiques, tant en les de caràcter territorial com en les patrimonials i turístiques. Perquè els paisatges no són només escenaris o destins, són també expressió de caràcter i espai d'interacció entre el visitant i la població local. La diversidad de los paisajes históricos valencianos permite que se puedan abordar muchas propuestas desde la creatividad y la innovación, dos aspectos que deben estar presentes en todo proyecto turístico. Lo que es muy necesario, siguiendo el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje, es aplicar políticas territoriales que incorporen criterios paisajísticos, porque de esa manera garantizamos que la ciudadanía tenga calidad de vida y que tenga bienestar. El paisaje incorpora como experiencia multisensorial del territorio la percepción de la gente y, por tanto, la participación y la implicación. No se puede hacer política territorial sin participación y sin implicación, y el paisaje es una buena vía para incorporar a la gente en la toma de decisiones sobre el territorio a futuro. Nosaltres necessitem un nou relat en la política turística de base territorial i pensem que el paisatge és la gran estratègia que teníem que adoptar, el paisatge com a gran contenidor de l'experiència turística. Parlem de patrimoni, parlem de cultura, parlem d'idiosincràsia, parlem de sentits, de la natura, parlem de les festes, parlem del que som. Per tant, la vida, el millor de nosaltres, la millor versió d'aquest territori turístic passa insertat dins d'un paisatge. Para que una marca sea poderosa es importante que esta marca tenga valor, que tenga credibilidad y a la vez que tenga una singularidad. Pensando en alternativas al turismo del litoral y especialmente si analizamos cuáles son las características de las zonas de interior, entiendo que una de las soluciones al desarrollo local, territorial, social y económico de esos municipios está por desarrollar los paisajes desde otro punto de vista. Paisajes donde, por una parte, sean apreciados por la población, paisajes que sean singulares, pero por otra parte, a través de un modelo que sea sostenible, que permita conservar las singularidades de cada uno de los paisajes. La planificación turística no puede partir solamente con el apoyo o el consenso de la administración pública. Es indudable
que los grupos de interés, tanto residentes como empresas privadas, turistas y administración pública, partan de un consenso, de un debate, se creen aliances, acuerdos. Jo crec que estem prou conscienciats, no tots, i també els joves, d'anar caminant cap a un model més sostenible, no? Cuidant més el paisatge, quantíssim a fer activitats a la natura, com poden ser el senderisme. Es necesario que haya un gran pacto social por un turismo de calidad y un paisaje que acompañe a ese turismo de calidad. El govern valencià entén que el turisme és fer aliances estratègiques, aliances que ens poden permetre il·lustrar un nou relat, un nou horitzó, un nou futur. Per tant, en la Universitat de València, en el conjunt de les universitats valencianes, però en matèria de paisatge, en la Universitat de València hem trobat un espai magnífic de col·laboració, d'enteniment, per tal de caminar junts en el disseny, en la construcció d'una nova governança al territori també. Per tant, jo crec que és molt important compartir neurones, compartir intel·ligència. La intel·ligència del paisatge ens ha de portar a un escenari de futur on la gent pugui viure i viure molt dignament allò que anomenem turisme. Porque el paisaje es memoria e historia y no podemos planificar a futuro los territorios sin aprender del pasado, no por una cuestión melancólica de pura herencia y pura memoria, sino porque la memoria inspira también buenas decisiones a futuro.